En 1972, Joseph L. Brady, del laboratorio Lawrence Livermore de la Universidad de California, descubrió que las discrepancias en la órbita del cometa Halley podían deberse a un planeta del tamaño de Júpiter que orbitara al Sol cada 1800 años. A una distancia estimada de 9.600 millones kilómetros, su presencia solo se podría detectar matemáticamente. Aunque tal período orbital no se puede descartar, las fuentes mesopotámicas y bíblicas ofrecen potentes evidencias de que el período orbital del 12º planeta es de 3.600 años. El número 3.600 se escribía en sumerio como un gran círculo. El epíteto del planeta, Shar, soberano supremo, tenía también el significado de un círculo perfecto, un ciclo completo. También significaba el número 3.600. Y la identidad entre los tres términos, planeta barra órbita barra 3600, no puede ser una mera coincidencia. Beroso, el erudito sacerdote astrónomo babilonio, hablaba de 10 soberanos que reinaron en la Tierra antes del diluvio. Resumiendo los escritos de Beroso, Alejandro Polistor escribió: en el segundo libro estaba la historia de los 10 reyes de los caldeos, y los períodos de cada reinado, que sumaban en total 120 shars, es decir, 432.000 años. Para llegar a la época del diluvio. Avideno, un discípulo de Aristóteles, citó también a Beroso al respecto de los 10 soberanos antediluvianos cuyo reinado sumaba en total 120 shars, y aclaró que estos soberanos y sus ciudades se encontraban en la antigua Mesopotamia. Se dice que el primer rey del país fue Aloro. Este reinó 10 shars. Un shar se estima que son 3.600 años. Después de él, Alapro reinó 3 shars. A este le sucedió Amilaro, de la ciudad de Pantibiblón, que reinó 13 shars. Después de este, Amenón reinó 12 shars. Él era de la ciudad de Pantibiblón. Después, Megaluro, del mismo lugar, 18 shars. Más tarde, Daos, el pastor, gobernó por el espacio de 10 shars. Hubo después otros soberanos, y el último de todos fue Sisitro. De manera que, en total, la cifra asciende a 10 reyes, y el término de sus reinados asciende a 120 shafs. También Apolodoro de Atenas hablaba de las revelaciones prehistóricas de Beroso en términos similares. 10 soberanos reinaron durante un total de 120 shars, 432.000 años, y el reinado de cada uno de ellos se midió también en los 3.600 años de las unidades shar. Con la llegada de la sumerología, los textos de antaño a los cuales se refería Beroso se encontraron y se descifraron. Eran las listas de reyes sumerios que, según parece, transmitieron la tradición de los 10 soberanos antediluvianos que gobernaron la tierra desde los tiempos en que el reino fue bajado del cielo hasta que el diluvio barrió la tierra. Una lista de reyes sumerios, conocida como el texto WW-144, documenta los reinados divinos en 5 asentamientos o ciudades. En la primera ciudad, Eridu, hubo 2 soberanos. El texto prefija ambos nombres con el título silábico A, que significa progenitor. Cuando el reino fue bajado del cielo, el reino estuvo primero en Eridu. En Eridu, Alulim se convirtió en rey. Gobernó 28.800 años. Al-Algar gobernó 36.000 años. 2 reyes la gobernaron 64.800 años. El reino se transfirió después a otras sedes de gobierno, donde los soberanos recibieron el nombre de En, o señor y, en un caso, el título divino de dirigir. Dejó Eridu. Su reino se llevó a Bat-Tibirá. En Bat-Tibirá, en Menluana gobernó 43.200 años. En Mengalana gobernó 28.800 años. El divino Dumuzi, pastor, gobernó 36.000 años. 3 reyes la gobernaron durante 108.000 años. Después, la lista cita las ciudades que siguieron, Larakis y Par, así como sus divinos soberanos. Y, por último, la ciudad de Shurupak, donde fue rey un humano de parentesco divino. Lo sorprendente del caso, en cuanto a las fantásticas duraciones de estos reinados, es que todas, sin excepción, son múltiplos de 3.600. Alulim, 8 por 3.600 igual 28.800. Al-Algar menos 10 por 3.600 igual 36.000. En Menluana menos 12 por 3.600 igual 43.200. En Mengalana, 8 por 3.600 igual 28.800. Dumuzi menos 10 por 3.600 igual 36.000. En Sipaciana, 8 por 3.600 igual 28.800. En Mendurana, 6 por 3.600 igual 21.600. Ubartutu, 5 por 3.600
igual 18.000. Otro texto sumerio, W-62, añadió a Larsa y sus dos soberanos divinos a la lista de reyes, y los períodos de reinado son también múltiplos perfectos del Shar de 3600 años. Con la ayuda de otros textos, la conclusión es que, ciertamente, hubo 10 soberanos en Sumer antes del diluvio, que todos los reinados duraron demasiados Shars, y que, en total, duraron 120 Shars, tal como informó Meroso. La conclusión que se sugiere es que estos Shars de reinado estaban relacionados con el período Shar, 3600 años, orbital del planeta Shar, el planeta del reino. Que Alulin reinó durante 8 órbitas del 12º planeta, al Algar durante 10 órbitas, etc. Si estos soberanos antediluvianos eran, como sugerimos, Nefilim que vinieron a la Tierra desde el 12º planeta, entonces no debería de sorprendernos que sus períodos de reinado en la Tierra guardaran relación con el período orbital del 12º planeta. Los períodos de tales mandatos o reinados se prolongarían desde el momento del aterrizaje hasta el momento del despegue. Cuando un comandante llegaba desde el 12º planeta, el mandato del otro terminaba. Dado que los aterrizajes y despegues debían guardar relación con la aproximación a la Tierra del 12º planeta, los mandatos solo se podían medir en estos períodos orbitales, en Shars. ¿Cómo no? Se podría preguntar si cualquiera de los Nefilim, después de llegar a la Tierra, podía permanecer al mando, aquí, durante los pretendidos 28.800 o 36.000 años. No nos sorprende que los expertos digan que la duración de estos reinados es legendaria. Pero, ¿qué es un año? Nuestro año es, simplemente, el tiempo que le lleva a la Tierra completar una órbita alrededor del Sol. Dado que la vida se desarrolló en la Tierra cuando ya estaba orbitando al Sol, la vida en la Tierra sigue el patrón de esta duración orbital. Incluso un tiempo orbital mucho menor, como el de la Luna, o el ciclo día-noche, tiene la fuerza suficiente como para afectar a casi todas las formas de vida en la Tierra. Vivimos tal cantidad de años porque nuestros relojes biológicos están ajustados a tal cantidad de órbitas de la Tierra alrededor del Sol. Existen pocas dudas de que la vida en otro planeta se temporizaría en función de los ciclos de ese planeta. Si la trayectoria del 12º planeta alrededor del Sol tuviera tal extensión que una órbita suya se llevara a cabo en el mismo tiempo que a la Tierra le lleva a hacer 100 órbitas, un año de los Nefilim equivaldría a 100 años nuestros. Si su órbita fuera 1000 veces más larga que la nuestra, 1000 años de la Tierra equivaldrían a solo un año de los Nefilim. ¿Y qué ocurre si, como sugerimos, su órbita alrededor del Sol durara 3600 años? Entonces 3600 de nuestros años serían solo uno en su calendario, y también un solo año en su vida. El tiempo de mandato, reinado, del que hablan los sumerios y Meroso no sería, de este modo, ni legendario ni fantástico. Solo habría durado 5, 8 o 10 años de los Nefilim. En capítulos previos hemos mencionado que la marcha de la humanidad hacia la civilización, a través de la intervención de los Nefilim, pasó por 3 etapas, separadas por períodos de 3600 años. El período neolítico, alrededor de 11.000 AC, la fase de la alfarería alrededor del 7400 AC, y la repentina civilización sumeria, alrededor del 3800 AC. No resulta improbable, por tanto, que los Nefilim revisaran periódicamente, y tomaran la resolución de continuar, el progreso de la humanidad, dado que podían reunirse en asamblea cada vez que el 12º planeta se acercaba a la Tierra. Muchos estudiosos, por ejemplo, Heinrich Zimmer en The Babylonian and Hebrew Genesis, han indicado que el Antiguo Testamento transmitía también las tradiciones de los jefes antediluvianos o antepasados, y que, en la línea de Adán a Noé, el héroe del diluvio, se enumeraba a 10 soberanos. Viendo en perspectiva la situación previa al diluvio, el libro del Génesis, capítulo 6, describe el desencanto divino con la humanidad. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y, el Señor dijo: destruiré al hombre, al que he creado. Y el Señor dijo: mi espíritu no protegerá al hombre para siempre. Después de errar, él no es más que carne. Y sus días eran 120 años. Generaciones de eruditos han leído este versículo, que sus días sean 120 años, como la concesión de Dios al hombre de un lapso vital de 120 años. Pero esto no tiene sentido. Si el texto trata de la pretensión de Dios de destruir a la humanidad, ¿por qué, en la misma frase, le iba a ofrecer al hombre una larga vida?
Y nos encontramos con que, tan pronto pasó el diluvio, Noé vivió bastante más del supuesto límite de 120 años, al igual que sus descendientes, Sem, 600, Arphaxad, 438, Selah, 433, etc. Intentando aplicar el lapso de 120 años al hombre, los eruditos ignoran el hecho de que el lenguaje bíblico no emplea un tiempo verbal futuro, sus días serán, sino pasado, y sus días eran 120 años. La pregunta obvia, por tanto, es la siguiente. ¿Al lapso de vida de quién se refieren aquí? Nuestra conclusión es que la cantidad de 120 años se entendía que se aplicaba a la deidad. El fijar un acontecimiento trascendental en su adecuada perspectiva temporal es un rasgo común de los textos épicos sumerios y babilonios. La epopeya de la creación comienza con las palabras Enuma Elish, cuando en las alturas. El relato del encuentro del dios Enlil y la diosa Ninlil se sitúa en el tiempo cuando el hombre aún no había sido creado, etc. El lenguaje y el propósito del capítulo 6 del Génesis tenían el mismo objetivo: situar los acontecimientos trascendentes de la gran inundación en su correcta perspectiva temporal. La primera palabra del primer versículo del capítulo 6 es cuando. Cuando los terrestres comenzaron a crecer en número sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Prosigue la narración, fue el momento en que los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles. Y tomaron para sí por esposas a las que eligieron. Momento en el cual los Nefilim estaban en el país en aquellos días, y también después. Cuando los hijos de los dioses cohabitaron con las hijas de los terrestres y concibieron. Ellos fueron los poderosos que eran de Olam, el pueblo del Shem. Fue entonces, en aquellos días, cuando el hombre estaba a punto de ser barrido de la faz de la tierra por el diluvio. ¿Cuándo fue exactamente eso? El versículo 3 nos dice, inequívocamente, cuando su edad, la de la deidad, era de 120 años. 120 años, no del hombre ni de la tierra, sino de los poderosos, el pueblo de los cohetes, los Nefilim. Y su año era el Shar 3600 años terrestres. Esta interpretación no solo aclara los desconcertantes versículos del Génesis 6, sino que también demuestra de qué modo se ajusta a la información sumeria. 120 Shar 432.000 años terrestres, habían pasado entre la llegada a la tierra de los Nefilim y el diluvio. Antes de volver a los antiguos documentos sobre los viajes de los Nefilim a la tierra y su asentamiento en ella, habría que responder a dos cuestiones básicas. ¿Podrían evolucionar en otro planeta unos seres que, obviamente, no son muy diferentes de nosotros? Y también, ¿dispusieron estos seres, hace medio millón de años, de la posibilidad del viaje interplanetario? La primera pregunta nos lleva a otra aún más fundamental. ¿Existe vida, tal como la conocemos, en alguna otra parte además de en nuestro planeta? Los científicos saben ahora que existen innumerables galaxias como la nuestra, que tienen incontables estrellas como nuestro Sol, con cantidades astronómicas de planetas que pueden proporcionar todas las combinaciones imaginables de temperatura, atmósfera y componentes químicos, ofreciendo miles de millones de posibilidades para la vida. Extracto del libro El 12º planeta del autor Zecharia Sitchin.